Salmo 52. Este salmo fue escrito a raíz de lo que sucedió con el edomita, Edoc, y el sacerdote, Imelec. A partir de lo que sucedió con este siervo de Saúl que estaba allí, y fue y dio aviso a Saúl de dónde estaba David, con quién andaba. David había entrado al templo a pedirle panes para él y sus hombres, y Edoc fue y le dijo a Saúl que David había estado allí y que el sacerdote le había dado pan y una espada. Entonces Saúl subió allá a aquel lugar, y esto trajo como consecuencia que murieron 60 y tantos sacerdotes. Y a raíz de esta crisis que David estaba pasando, él empieza a describir, el Salmo empieza describiendo lo que era Edom. Él está describiendo aquí, hay muchos predicadores que le dan varias interpretaciones a este salmo, pero sin alegorizar, ni quitarle, ni ponerle. David está hablando aquí de este hombre, de este siervo de Saúl. Y vamos a leerlo nuevamente, el Salmo 52, para que podamos apreciar un poco más la enseñanza. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. Y yo me gustaría que, si tú tienes Biblia ahí, mire el título que le da a este salmo. Si tiene ahí la Biblia, dice: al músico principal, Maquir de David, cuando vino de Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Esta historia está en Primera de Samuel, capítulo 21 y capítulo 22. En estos dos capítulos de Primera de Samuel está la historia de David cuando subió a Ahimelech, el sacerdote. Y a raíz de ahí David escribe, es como si estuviera orando, o es como si él tuviera
describiendo lo que era Edom. Él está viendo que era un hombre fuerte, vigoroso, pero era un hombre mentiroso, su fuerza no le valía para nada y Dios era más fuerte que él. O sea, aunque por su lengua, por ir a decirle a Saúl que David estuvo allí, murieron todos esos sacerdotes a mano de Saúl. Hermano, pero lo que quiero centrarme es en el versículo 8, que a pesar de la circunstancia que David estaba viviendo, tristeza, dolor, tantos sacerdotes muertos por un hombre ir de chivato, vamos a decirle así, ¿no? Él va a decirle a Saúl y Saúl se enfurece y viene en contra de David. Pero ¿por qué Saúl se levanta en contra de David? No sé si tú alguna vez has reflexionado, has pensado, ¿por qué hizo David para que Saúl lo persiguiera? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Matar a quién? A Goliat. O sea, defender al pueblo de Israel, ¿de quiénes? De los filisteos que estaban atacándolo, lo tenían allí sitiado, y David se levanta y mata a su paladín. A raíz de ahí empiezan un grupo de mujeres a cantar, a danzar en las calles de la alegría y empezaron a decir: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Era una exageración, ¿o no le parece una exageración? Claro que sí, era una exageración. Ella lo que querían es saltar el gesto valiente de David. David, ¿qué era lo que estaba haciendo? Defendiendo el pueblo de Dios. Y a raíz de ahí, Saúl se levanta para atacar a David. David, a raíz de lo que él estaba pasando, él se encuentra, es posible que cuando él estuvo allí en el templo, él viera algún olivo. Los olivos son un árbol que pueden durar siglos. Se dice que en Grecia hay un olivo que lo han declarado patrimonio de la humanidad, que se considera que el olivo tiene más de 3,000 años. En el monte de los olivos, donde Jesús iba a orar, allí le llaman monte de los olivos. ¿Por qué? Porque allí habían muchos olivos y eran olivos bastante fuertes, tenían muchos años antes de Jesús, y los que han ido allí, lo que han ido a ese lugar, los nativos de allí, de Israel, que lo llevan a las excursiones, le enseñan los árboles de los olivos y están allí todavía. ¿Cuántos años hace de Jesús? 2022 años. Y esos olivos ya tenían muchos años allí. O sea, es un árbol que puede durar. Si es verdad que este año, que este árbol del olivo en Grecia tiene 3 años y le han declarado patrimonio de la humanidad, estamos hablando de un árbol que tiene mucha fuerza, mucha consistencia, que es un árbol duradero, que tiene un buen aguante, ¿no? Para todos los tiempos. Este árbol que aguanta todo el tiempo que le venga la nieve, la lluvia, la sequía, soporta todo, soporta todo lo que venga. Y lo importante de este árbol es que todos los años, no importa que tenga 3,000 años, él no deja de echar fruto.
echa flores y echa fruto. Eso es lo bueno, ¿verdad? La enseñanza que nos da este árbol. David dice, pero yo estoy. No dice estuve ni estaré. Mira el verbo. ¿En qué él está hablando? Presente. Pero yo estoy. Él no dice yo estuve como un olivo o yo estaré como un olivo. No, David, ¿qué dice? Yo estoy como un olivo verde, ¿verdad? En la casa de Dios. Y qué bueno que nosotros hoy día podemos entender que en el presente, ahora, nosotros tenemos que reflexionar y ver si nosotros de verdad estamos plantados como un olivo en la casa de Dios. El que está ahí plantado, en el caso de David estaba teniendo muchos problemas, estaba siendo perseguido, pero David eso no le importaba. David seguía haciendo ¿qué? Su trabajo, seguía haciendo su función. Él era rey, estaba ungido para ser rey. Él estaba esperando el tiempo de ¿quién? De Dios. Vinieran los problemas que vinieran, las circunstancias que le llegaran a él. Él estaba ¿qué? Firme. Esperando en ¿qué? En las promesas de Dios, esperando que le llegara el tiempo. Algo bueno que aprendemos de David es que en lugar de huir, él dijo, yo estoy plantado como un árbol verde. Que en lugar de quejarse, él decidió enfrentar la situación. Otra cosa que nosotros aprendemos de David es que en lugar de actuar de forma incorrecta, él decidió seguir haciendo la cosa que correcta. Estar en el lugar donde él tenía que estar y saber que él estaba haciendo la cosa bien y que él estaba siendo dirigido por Dios y que él estaba bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. Un olivo que está ahí plantado verá que sus hojas no cambian. Venga el invierno, venga primavera, venga otoño, venga verano, sus hojas están verdes, no cambian. Una de las cosas que tiene un olivo es que puede estar en medio de muchos árboles que se parezcan a él. Él es auténtico. Él es auténtico. El olivo no cambia su color. Tú lo puedes ver en medio de muchos árboles que se parezcan al olivo y tú vas a decir, este es un olivo. ¿Por qué? Por sus flores, por su fruto, por sus hojas, por su tallo, por su tronco. Él es auténtico. Un cristiano auténtico, hermanos, donde quiera que esté, puede estar donde esté, en la circunstancia que esté, en el problema que esté, puede estar con las gentes más perversas que sean. El cristiano auténtico se va a ver que es un cristiano. Todo lo que están a su alrededor tienen que ver que él es un cristiano. Pero que cuando un cristiano es auténtico, todo su retoño van a ser también como auténtico. ¿Por qué? Porque un olivo, de las raíces que tiene, por donde quiera que tiene raíces, puede ser que tú te tropieces con una raíz, puede ser que tú le tires una piedra, puede ser que tú le pegues con una azada arrancándole la hierba que tiene por allí. Todo lo peladito que tú le puedes hacer un olivo, el olivo lo aprovecha. Esto es lo bueno del olivo. Es que los problemas que te llegan a ti como un cristiano auténtico, tú lo aprovechas para bien. Dios lo retorna todo bien. José, los hermanos lo traicionaron, lo vendieron, le llevaron al padre la túnica untada llena de sangre de un animalito que mataron, lo metieron en una cisterna, se lo llevaron esclavo y todos los años que duró allí preso, él estuvo con la fe en Dios. Y luego, ¿qué dijo él? Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo retornó en bien. Entonces tú puedes
puede maltratar un olivo, puede quitarle cascaritas, tirarle piedra, palo, todo. El olivo va a aprovechar todos los golpes que tú le des para echar un retoño. Y ese retoño tú lo puedes cogerlo con la corteza y lo puedes plantar más adelante y tú vas a tener un árbol auténtico de oliva. Son todos los retoños que le salen del tronco del árbol de las olivas, tú lo puedes aprovechar y plantarlo. El árbol de oliva está ahí firme, está arraigado, sus raíces son profundas y son resistentes a todo lo que venga. No le importa que haya un terremoto, no le importa que haya diluvio, que el agua se lleve todo por ahí. Pero un árbol de olivo cuando llega a su edad madura a los 40 años. Antes es un olivo muy joven. Un olivo cuando pasa de 40 años es que es un olivo ya arraigado. Un olivo tú lo puedes arrancar con una retrocavadora, puedes hacer un agujero. Puedes sacarlo con un buen lote de tierra, lo puedes trasplantarlo, llevarlos. Yo veo camiones que llevan troncos de olivos enormes y lo plantan en una finca. Y ese olivo no seca las hojas, ese olivo empieza ahí a arraigarse, a echar raíces y sigue dando fruto. Es que todas las circunstancias de la vida que le llegue a un olivo, el olivo sigue siendo un olivo auténtico. Bueno, David reflexionó. ¿Cómo reflexionó David? David reflexionó en las cosas malvadas de las personas que se disponen a hacer daño y utilizan su fuerza para dañar a los demás. Y David dijo: yo no soy así. Yo no quiero ser así. David muchas veces tuvo la oportunidad de vengarse de su enemigo Saúl, que era enemigo porque él quería ser enemigo, porque un espíritu malo actuaba en él. Pero David no quiso hacer ningún daño. Dios me libre de poner la mano al ungido de Dios. El olivo se puede diferenciar de cualquier otro árbol. ¿Por qué? Por su aspecto. Él tiene un aspecto. ¿Cuál es el aspecto del olivo? Ser verde. Sus hojas son verdes. O sea, ningún árbol puede igualarse a un olivo. Tienes raíces poderosas, hermano, y no importa los años que tenga el olivo, no importa. Él es un olivo y va a seguir dando su fruto. Muchas veces nosotros tenemos años en el Evangelio y pensamos que ya lo hemos hecho todo, que lo hemos dado todo. Y muchas veces nos sentamos, nos relajamos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Un olivo no hace eso. Un olivo sabe que tiene que dar fruto. Un año más que otro, pero él da su fruto. Nosotros muchas veces nos sentamos y pensamos que ya lo hemos hecho todo. Nos cansamos de leer la Biblia, nos cansamos de orar, nos cansamos de buscar a la presencia de Dios. Nos cansamos de ir a la iglesia, nos queremos coger un tiempo de relax. Y en ese tiempo de relax que nosotros nos cogemos, el enemigo entonces ataca. Nos llegan las debilidades. Y es cuando el cristiano fracasa. Un cristiano que está plantado en la casa de Dios. Yo no sé si esa frase suena mal, pero estar ahí, como dijo David, yo estoy plantado como un árbol, ¿en qué? En la casa de Dios. La casa de Dios no era que él estaba ahí de pie delante del templo,
sino que él sabía que donde él estaba, Dios estaba con él. Él sabía que donde él fuera, Dios iba a ir con él. Él sabía que en todas las circunstancias de su vida, Dios le iba a guiar. Él dejaba que Dios fuera que tomara el control. Él estaba bajo el dominio de Dios. Él estaba siendo guiado por Dios. Él era un hombre que clamaba a Dios. Él sabía el rol que le correspondía. Él sabía su llamado. Él sabía su responsabilidad. Él sabía qué era lo que él tenía que hacer, en qué momento tenía que actuar. Y un cristiano tiene que saber eso, tiene que saber el rol que le pertenece, tiene que saber quién tú eres, tú tienes que saber cuándo y cómo tú debes de actuar, cuándo puedes hablar, cuándo tienes que callar, cuándo tienes que corregir, cuándo no tienes que corregir, ¿cierto? Cristiano genuino es un hombre o una mujer de Dios que está bajo la obediencia del Señor y que estamos llamados ¿para qué? Para echar retoño. ¿Qué es eso? Echar retoño. Si un olivo echa, además del fruto, echa fruto, echa también retoño, que son nuevos árboles. Y nosotros estamos llamados para eso. ¿A qué? A expandir el Evangelio, a multiplicarnos. Lo que de gracia recibiste, de gracia, dalo. Es un texto bíblico que muchas veces nosotros lo malinterpretamos y decimos que si me han regalado un móvil, yo tengo que regalar otro para adelante. Lo recibí de gracia y lo puedo dárselo a otra persona si no lo necesito. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Si de gracia recibiste, ¿qué? La salvación, de gracia, dale la salvación a otra persona. Nosotros lo que hemos recibido de gracia ha sido, ¿qué? La salvación, una dádiva de Dios. Dádiva es una gracia de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que dar a los demás, la salvación. Expandir el Evangelio. Tenemos que multiplicarnos para que podamos alcanzar a otras personas. Si de un árbol de olivo tú puedes sacar muchas plantitas de olivo y esa plantita pueden dar otras plantitas más. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A multiplicarnos. Entonces podemos encontrar muchas enseñanzas acerca del olivo. Podemos decir muchas cosas del olivo y nos enseña, hermanos, a nosotros eso, que debemos de confiar en Dios. El olivo, él no prepara su alimento, él obtiene su alimento ¿de qué? De la tierra que Dios ha creado, ¿cierto? Él puede absorber la sustancia a través de las sales minerales que hay en la tierra y él se mantiene muy fuerte. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos capacita, que nos guía, que nos redarguye, que nos reprende, nos corrige, ¿cierto? Y nos defiende, hermanos, nos defiende. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios como David. David está usando esta metáfora del olivo y él se consideraba como un olivo porque él estaba bajo la protección de Dios. Él sabía que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas y Dios no va a fallar a esa promesa. Él le creía a Dios. Dios lo llamó delante de las ovejas para ser rey y él sabía que Dios iba a cumplir y Dios no le falló. Dios no le falló. Dios estuvo con él. Él le falló muchas veces a Dios y Dios le perdonó, Dios le restauró, porque él era un hombre que tenía mucho temor de Dios, eso sí. Aunque él le fallaba a Dios, él era un hombre que tenía temor de Dios, él sabía cómo afrontar las situaciones. Yo no sé cómo afronta las situaciones, si tú confía en Dios, deja que Dios obre a tu favor, o tú decides ser como Adón, ir a chivar
o tú quieres aprender a depender de Dios y dejar que Dios sea el que obre, y que Dios obre a nuestra circunstancia, ¿verdad? Que nosotros dejemos que Él nos guíe en cada momento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.